Buenas tardes. Listo. Bueno, primero felicitarlos por estar aquí hasta esta hora. Segundo, tengo el gusto de presentar al doctor César Bretón. El doctor Bretón es médico pediatra, cardiólogo, electrofisiólogo, pediatra especialista en trastornos del ritmo en edad pediátrica de la Fundación Cardiovascular de Colombia en Bucaramanga, y nos va a hablar en los próximos minutos de cuándo remitir a un niño al electrofisiólogo pediatra. Doctor Bretón. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. A mí me tocó bailar con la más fea, hablarles de pediatría a ustedes, que me imagino que la gran mayoría están tratando adultos. Bueno, vamos a hablar algo de cuándo remitir a un niño al electrofisiólogo, y estos son los 6 tópicos que más o menos vamos a hablar, y cada uno va a tener algún caso como para demostrarles qué se puede hacer en pediatría. Arritmias en corazón sanos, en cardiopatías congénitas, en cuidado intensivo pediátrico, en síncope en niños, arritmias hereditarias y el implante. Afortunadamente pues ya me ahorraron mucho porque se ha hablado de todos estos temas en el transcurso del simposio, entonces vamos a hablar cosas puntuales. Estas son las guías que tratan de arritmias tanto en congénitos como en niños, ¿sí? Digamos que este es el consenso de ablaciones en niños, que es de los más importantes y donde nosotros nos basamos mucho en tomar las decisiones, y el resto son de generalmente trastornos en cardiopatías congénitas, ¿sí? Para empezar, los trastornos de ritmo, más o menos 5% de los menores de 18 años en algún momento han tenido trastornos del ritmo. Las arritmias más importantes son las supraventriculares, que ya las hablamos en las charlas anteriores. 1 de cada 250, hay registros de 1 de cada 1000 niños ha presentado en algún momento taquicardias supraventriculares, y la más importante es la ortodrómica, una reentrada auriculoventricular ortodrómica que está dada por una vía accesoria, que es el que llamamos Wolff-Parkinson-White. Ahí están las otras, como las intranodales, las taquicardias auriculares y los flutter, que generalmente son, esta arritmia generalmente es del quirúrgico, del posoperado. Afortunadamente las ventriculares son muy raras en la edad pediátrica, esas sí casi no tenemos, y por lo menos este paciente, una taquicardia QRS angosto, regular, y si ustedes ven aquí hay una P retrógrada de un RP que más o menos mide unos 90-100 milisegundos. Siempre a los residentes también que pagan conmigo y a los estudiantes les trato de inculcar que no es una taquicardia supraventricular solamente, siempre hay que ponerle un apellido, tratar de ponerle un apellido. Digamos que la supraventricular es un diagnóstico muy general, hay que tratar de enfocarla en ya más preciso el diagnóstico. Entonces se trata de, probablemente la primera posibilidad es una reentrada auriculoventricular ortodrómica por vía accesoria. Ahí caben otros grupos, pero bueno, esta es la principal probabilidad. ¿Y qué tenemos? De acuerdo al consenso que les mostré al principio, nos dividen la edad pediátrica en niños menores de 15 kilos y niños mayores de 15 kilos. ¿Esto por qué está dado? Porque lógicamente hacer una ablación en un niño menor de 15 kilos es mucho más riesgoso. Desde los accesos vasculares, uno puede hacer mucho daño vascular con catéteres de 7, 8 French, que son los que utilizamos para la ablación, hasta las lesiones que se hacen en el tejido. Son corazones muy pequeños con capas o tejido miocárdico muy delgado, donde se pueden perforar, o hacer lesiones muy extensas de daños a arterias coronarias, al sistema de conducción normal. Entonces, por eso el niño pequeño tiene como una característica especial, y tratamos de no llevarlo de entrada a un estudio electrofisiológico. Y el niño grande, ya mayor de 15 kilos, entra uno un poco más seguro, los accesos son un poco más tranquilos, y digamos que este grupo permite ser un poquito más laxo. ¿Cuándo llevamos a un estudio electrofisiológico? El manejo inicial, pues como todo en pediatría, tratamos de dar inicialmente manejo médico. Llevamos a un niño a ablación ya cuando tenemos 2 o 3 antiarrítmicos de la clase 1C, que es lo que tenemos aquí, y de la clase 3, amiodarona, sotalol aquí no tenemos otros antiarrítmicos que nos puedan ayudar. Y el A1C, el que tenemos es la propafenona, no tenemos flecainida, no tenemos otros antiarrítmicos. A veces utilizamos la mezcla de un antiarrítmico del tipo 1C con beta bloqueador, y con eso vamos tratando de controlar al niño. A veces nos toca llegar a 3 antiarrítmicos
amiodarona, propanolol o metoprolol y digoxina. Entonces, en el contexto que un niño no se controle con 3 antiarrítmicos, siga haciendo taquicardia, lo llevamos a un estudio electrofisiológico. ¿Cuándo lo llevamos? También cuando sean pequeños, cuando el paciente se colapse. Tenemos niños operados del corazón con generalmente univentriculares que no toleran una taquicardia de 180, 200, se colapsan, llegan muy mal al servicio de urgencias. Entonces esos pacientes también hay que llevarlos de una vez al estudio electrofisiológico. Y cuando tenemos Wolff-Parkinson-White de alto riesgo, ahorita les voy a mostrar más o menos una diapositiva cuándo mirar. Los niños grandes, primer episodio de taquicardia supraventricular, generalmente los manejamos y los vigilamos, ¿sí? En adultos, generalmente el primer episodio ya puede ser indicación de llevar un estudio electrofisiológico. En niños, el primer episodio lo tratamos de manejar médicamente y si vuelve y recurre, pues ya. ¿Cuándo más lo llevamos de entrada? Cuando hay síncopes o requieren reanimación cardiopulmonar por un evento. Cuando el paciente o la familia me dice, no, es que no quiero tomar más medicamento, no quiero, ya quiero que me quiten esto. Entonces, tratamos de llevarlos de una vez. Y esto es un caso por lo menos de un paciente con, aquí vemos, un PR corto, ¿sí? Un QRS ancho, una onda delta, un trastorno de la repolarización. Esto es un Wolff-Parkinson-White. El paciente no tiene nada, asintomático completamente, le llega de forma incidental a la consulta y entonces ahí viene el dilema. ¿A quiénes llevamos a ablación a estos pacientes asintomáticos? Y pues la guía del 2019 nos dice unas cosas. Hágale un estudio electrofisiológico y mire si tiene factores de riesgo. Que yo creo que todos los electrofisiólogos, cuando tienen un paciente adentro con un Wolff, para solamente mirarle si es de alto riesgo y sacarlo, pues eso creo que nunca nadie lo hace. ¿Sí? De una vez ahí adentro, hagámosle todo. Entonces esa indicación de acá es, digamos que no. Este es un artículo muy reciente que sale y nos dice, pues esto ya se sabe desde hace rato, pero pues nos refuerza. Hágale una prueba no invasiva, y la prueba no invasiva que tenemos a la mano es la prueba de esfuerzo. Llévelo a una prueba de esfuerzo y si uno ve que en la prueba de esfuerzo pasa esto, donde el paciente lo ponemos a caminar, pierde la preexcitación con una frecuencia cardíaca relativamente baja de 117 por minuto, decimos que es una vía accesoria de entrada de bajo riesgo, porque lo más probable es que nosotros queremos descartar es que no pase esto, paciente con Wolff y que haga una FA preexcitada. Este es el problema de estas vías accesorias. Si hace una FA preexcitada se comporta taquicardia ventricular que puede llevar a una fibrilación ventricular y el paciente puede morir. Estos son pacientes de alto riesgo. Entonces, por eso es que nos dice, si él pierde la preexcitación, esté tranquilo. Si no pierde la preexcitación, mire si el paciente ha hecho síncopes, ha hecho reanimación o alguna cosa, y mire si realmente tiene estos factores de riesgo. Que el RR, digamos en esta FA preexcitada, esto ya es de alto riesgo, hay que quitarle la vía accesoria de una vez y tiene indicación de una vez de llevarlo a estudio electrofisiológico. Pero esto es lo que nos miran, por lo menos, cada paciente, si un paciente tiene fibrilación auricular, toda la consulta tiene que llegar con un electrocardiograma, toda, porque puede tener una o dos vías accesorias, y si tiene dos vías accesorias, de una vez ya lo mete en un grupo diferente, que es un paciente de alto riesgo. Entonces esos pacientes van sumando para llevarlos de una vez a un estudio electrofisiológico, no tener seguimiento médico. Y recientemente, pues lo que hablábamos esta mañana, ¿a cuáles vamos a llevar? Y yo creo que la tendencia es finalmente, en algunos años, llevar a todos los Wolff o los síndromes de preexcitación a ablación, porque hay pacientes que no tienen nada de esto, o sea, digamos que son de bajo riesgo y se mueren. Entonces ese grupo de pacientes no sabemos realmente cómo se vaya a comportar con estos estudios no invasivos. Entonces digamos que esa es como la tendencia en algún tiempo. Este es un caso, un niño pequeño, nos llegó a los 12 meses, la mamá decía que se fatigaba con moderados esfuerzos, poca ganancia de peso y que jugaba menos que los otros niños. En un electro le diagnosticaron taquicardia supraventricular y nos lo mandaron. Antecedentes, nada así como importante, por allá como en la semana 20 y pico le han diagnosticado una taquicardia, pero nada importante. Pesa 7.5 kilos y llega a la consulta con este electrocardiograma. Si vemos, hay es como un RR regular, unas ondas P por aquí por un lado y el RR por otro lado. Si vemos
La aurícula va más lenta que el ventrículo va más rápido. Este niño, acordémonos que tiene 1 año y tiene una frecuencia cardíaca muy alta, 167, con una disociación auriculoventricular, donde el ventrículo va más rápido que la aurícula. Es una taquicardia ectópica de la unión, de comportamiento congénito, muy mal pronóstico, los pacientes se mueren, el 30% se muere antes de los 2 años. Entonces, este paciente le hicimos un Holter, la frecuencia promedio es todo el tiempo a 165 y pues lógicamente ya tenía una fracción de eyección baja, fracción de eyección del 21, una taquicardiomopatía o una cardiomiopatía inducida por arritmias, ese es el nombre. Le pusimos 3 antiarrítmicos a dosis muy altas, amiodarona, digoxina y propanolol, y el paciente, mientras se autorizaba una cosa o no, en este caso lo llevamos a estudio electrofisiológico, y en pediatría nos toca inventarnos muchas cosas porque no hay los insumos para niños, nos toca recortar los parches. Aquí ven ustedes este parche recortado por la mitad, la placa de ablación recortada por la mitad, los accesos también tienen que ser como distribuidos, ¿sí? Porque no podemos meter todo por una pierna como hacemos en adultos. Entonces 5 French, 7 French, 5 French y por aquí por el cuello. Y bueno, y probar por todos lados. Este paciente lo hicimos con crioablación. Y lo amarillo es el sistema de conducción, el HIS, y el foco salía de aquí. Aquí fue donde se fue. El paciente quedó con un bloqueo de rama derecha que creemos que tenía de base, pero quedó en sinusal. Le hacemos un ecocardiograma a los 3 meses y ya tiene una fracción de eyección del 71. ¿Sí? Paciente con una cardiomiopatía dilatada inducida por arritmias. Bueno, y en pediatría hemos tratado con el tiempo también, en adultos se viene trabajando más fuerte y la idea es llegar a esto, a tratar de dar la menor radiación posible, entonces hacer estudios sin fluoroscopía. En pediatría estos son los estudios que hay más o menos hasta el 2016, pero son muy poquitos casos, pero esa es la idea. Con las nuevas tecnologías la idea se puede lograr. Otro grupo grande que nosotros vemos, las arritmias en cardiopatías congénitas, ahí sí compartimos los adultos, y en pediatría pues lógicamente los operados. Esto viene creciendo porque ahora en este momento hay más adultos con cardiopatías congénitas vivos que niños. Los adultos con cardiopatías congénitas superaron a los niños, y esto es algo que se viene fuerte. Y definitivamente las arritmias son dependientes de la complejidad. Si ustedes ven la complejidad de la cardiopatía, aquí tenemos tronco arterioso, tenemos atresias pulmonares, transposición de grandes arterias, ¿sí? Corazón izquierdo hipoplásico, y entre más azul, más arritmias. Lógicamente va de la mano la complejidad de la cardiopatía con los trastornos del ritmo. ¿Y por qué? Porque tenemos factores preoperatorios y factores posoperatorios. Los preoperatorios son la isquemia crónica, los trastornos de sobrecarga de presión, de volumen, todo lo que ocurre, el trastorno del desarrollo anormal del sistema de conducción. Y el posoperatorio, pues vemos que son las incisiones que se hacen, los defectos residuales. Todo esto hace que se creen circuitos reentrantes o focos automáticos donde se vaya a desencadenar una arritmia. Y definitivamente esta es la guía del 2018 de arritmias de cardiopatías congénitas del adulto, donde en su grupo digamos en la parte de arritmias le dan una importancia porque da valor pronóstico. Si uno tiene una arritmia ya le cambia el estadio, a B, a C si ya necesita tratamiento, y a D si es refractario el tratamiento. O sea, las arritmias dan factor pronóstico en cardiopatías. Y entonces en arritmias en cardiopatías congénitas pues tenemos las mismas que ya hemos visto. La más frecuente son los flóteres auriculares y el más frecuente es el típico, en arritmias en las posincisionales, digamos. El más frecuente es el típico. Ya vienen los otros que pueden ser los atípicos o las que llamamos macrorreentradas intraauriculares, que pueden ser en cualquier parte de las aurículas, ¿sí? ¿Qué nos dice en la guía? Aquí sí, manejo médico inicialmente y si no dar amiodarona, pero importante esta parte, nos ponen como clase o como digamos una alerta de no dar propafenona ni ninguno del 1C, ¿sí? Ni propafenona ni flecainía, y lo tratan en el contexto de un paciente con disfunción ventricular o que tenga fibrosis. Si es una cardiomiopatía generalmente compleja, va a tener fibrosis, o sea que en las complejas no demos 1C, pero en las simples sí, en las simples una CIA, una CIVA, y podemos dar propafenona con más tranquilidad, y si no, pues ya nos toca manejar la famosa amiodarona que nos sirve para todo.
En tejidos de la unión y ventriculares tenemos las ectópicas de la unión, que generalmente las que nosotros vemos son las posquirúrgicas, no como las que les mostré congénita, esa es muy rara. Las posquirúrgicas sí es muy frecuente y afortunadamente esto es de manejo médico, eso nunca requiere ablación, las ectópicas de la unión. Y viene el otro grupo que no son tan frecuentes, digamos en el niño con corazón sano, pero en cardiopatías congénitas sí son frecuentes por todas las cicatrices y los sismos que se crean, digamos, alrededor de los parches. Entonces, cuando tenemos una taquicardia ventricular, un paciente con cardiopatía congénita, debemos mirar los efectos residuales, descartar malformaciones coronarias residuales por la cirugía. Si es sostenida, lo mismo más o menos, y llevar ablación a los sintomáticos y o refractarios a medicación, que pasa lo mismo con los pacientes que vimos de las supraventriculares. Generalmente uno trata de llevarlos un tiempo con medicamentos, a tratar de llevarlos y controlarlos con medicamentos. Hay cardiopatías que no permiten una sola taquicardia, por lo menos las univentriculares. Sin embargo, tratamos inicialmente con medicamento porque son poco toleradas. Entonces, si ya definitivamente un episodio y el segundo episodio no se pudo controlar con medicamentos, segundo episodio, llevarlo a ablación, intentarle ablación. Este es un caso por lo menos de una niña de 10 meses, 8.5 kilos. Tenemos un corazón univentricular, aquí ve la válvula tricuspidia, esta es una atresia tricuspidia 1B, tiene una CIA, aquí se ve una CIA, y este paciente sintomático, tenía este gatillo que era una extrasístole auricular que le desencadenaba en esta taquicardia que hacía 250 por minuto, y el paciente inicialmente se colapsaba, después con medicamento lo tratamos de controlar y le bajamos la frecuencia, pero 2 reingresos a unidad de cuidado intensivo. Y aquí ya la hacía más lenta, la hacían 202 por minuto, 205, pero llegaba muy mal, llegaba colapsada. La llevamos a estudio electrofisiológico. Estos pacientes generalmente entramos con hemodinamia porque tienen muchas, digamos, multipuncionados, obstrucciones de los accesos. Entonces este es el estudio hemodinámico y nos toca inventarnos lo mismo, meter catéteres por abajo, por arriba. Este es un catéter que va retroaórtico para poder estimular el ventrículo. Un catéter en el seno coronario que se fue como por una posterior, y el catéter de ablación, una vía accesoria, se pierde la preexcitación a los 6.4 segundos. Es un paciente también que ya se le puede quitar la amiodarona, se le puede quitar el beta bloqueador y pues va mejor. Y este es otro grupo grande, los estudios electrofisiológicos preoperatorios, que digamos que el concepto a veces es, si el paciente tiene una arritmia y va a ser llevado a cirugía, pues esperemos la cirugía, y después de la cirugía miramos qué queda para llevarlo a estudio electrofisiológico, y el concepto es diferente, es hacerle la ablación antes de la cirugía para que en el posoperatorio esa taquicardia no lo complique, ¿sí? Y eso es lo que nos dicen las guías de recomendación 2A. Si hay un paciente que tiene sustrato que contribuirá a la arritmia en el posoperatorio o la cirugía dificultará el acceso para la ablación, llévelo a un estudio preoperatorio, ¿sí? Y miremos a ver qué le encontramos. O cuando un paciente va a ser llevado a cirugía y el paciente tiene síntomas de otra cosa, palpitaciones, taquicardias, síncopes, también, o preexcitación, llévelo a un estudio prequirúrgico. Anomalía de Epstein es un grupo muy importante, y esto se lo quería mostrar porque hay grupos que todas las anomalías de Epstein, por lo menos el grupo del Hospital de Niños de Boston, todas las anomalías de Epstein las llevan a un estudio electrofisiológico antes de ser operadas, porque hay vías accesorias ocultas que dan problemas en el posoperatorio. Entonces, y en Fallot, la idea es encontrar estos sismos. Si no podemos quitarle la taquicardia en el estudio electrofisiológico, sí le podemos decir al cirujano, mire, estos son los principales sismos que hay en el parche a la arteria pulmonar o el parche a la tricúspide o por fuera. Y ahí hágale una lesión, ya sea con frío o con calor, generalmente lo ideal es hacerlas con frío, y con eso podemos controlar las taquicardias. Otro grupo importante, el Fontan. El Fontan se ha visto que en el seguimiento van haciendo una fibrosis auricular progresiva, que es foco de múltiples circuitos reentrantes, o sea que estos pacientes son muy difíciles. Afortunadamente con la técnica del Fontan extracardíaco ha disminuido esto y la aurícula parece que ya no se daña tanto, ¿sí? Y este es un caso donde tiene 9 estudios electrofisiológicos, vemos por anatomía de voltaje de la aurícula cómo se ha aumentado el porcentaje de cicatrices, y en cada uno de estos estudios
le han encontrado diferentes tipos de arritmias. Generalmente son taquicardias auriculares focales o circuitos reentrantes macrorreentradas. La idea es siempre intentar el ritmo sinusal en estos pacientes, sea las veces que sea necesario. ¿Qué nos dice la guía con esto? Y esto lo quiero tocarlo acá, es porque la siguiente diapositiva es para mirar la anticoagulación que hay que definir en estos pacientes, con pacientes generalmente univentriculares o cardiopatías congénitas complejas. Y las guías del 2018 nos dicen: si el paciente tiene una arritmia, trate de manejarlo médicamente temprano, iníciele anticoagulación y llévelo a ablación si persiste la arritmia, ¿sí? Salió hace como 2-3 meses el note que en 35 centros pacientes con Fontan miraron el riesgo tromboembólico y el riesgo de sangrado, y cogieron unos con warfarina y cogieron otros con los nuevos anticoagulantes, y miraron que realmente los efectos de sangrados y tromboembolismos eran muy similares para los dos grupos. Y ellos concluyen en este estudio que realmente los NOAC o los directos pueden ser seguros en pacientes con Fontan. Y este es un artículo que salió a la par con ellos, que referencian el artículo anterior, y ya nos meten aquí. Si un paciente es univentricular, tiene Fontan y hace algún episodio de taquicardia auricular o de fibrilación auricular, métalo en este grupo. Y lo más importante es, si ya es complejo porque es un univentricular, de una, vaya y anticoagúlelo. Y ya ponen como un plan B los NOAC o los directos. Si es simple, pues póngale NOAC principalmente, y después, si no, póngale un directo. Pero ya nos hablan de eso. Y nos hablan también de que la decisión de tomar o de colocar anticoagulación y escoger el anticoagulante va más enfocada a la complejidad de la cardiopatía. Posteriormente, lo más importante es el riesgo de sangrado, y por último el CHAS-VAX. El CHAS, que en adultos lo utilizamos tanto y tan seguido, digamos que aquí en cardiopatías congénitas pierde un poco de fuerza, y ya están entrando con mayor evidencia los directos. Un problema muy grande en estas ablaciones son los accesos vasculares, porque lo mismo, hay sitios en donde no se puede llegar porque hay daños vasculares y ya no se puede llegar de la misma forma, entonces tenemos que inventar como un acceso suprahepático o hacer punciones a través de los tubos. Y aquí les muestro este caso: 10 años, anomalía de Epstein, posoperatorio de Glenn bidireccional, una fisiología de 1,5. Esto quiere decir que tiene un Glenn, una conexión de la cava superior a la arteria pulmonar, y le dejaron el ventrículo derecho, que era muy chiquitico, con un flujo anterógrado para darle un poquito de flujo al pulmón. Este paciente en la evolución fue muy mal, clase funcional 2-3, tenía una taquicardia no documentada, digamos en un electrocardiograma, pero la niña era muy sintomática. Se comentó en junta médica y se planteó llevarla a implante una válvula tricúspide para tratar de ya solucionarle la falla. Pero tenía este electrocardiograma, y con los síntomas de palpitaciones pues nos interconsultaron. Si ustedes ven aquí, no tiene bloqueo de rama derecha. El 90% de los pacientes con anomalía de Epstein deben tener bloqueo de rama derecha. Si no tienen bloqueo de rama derecha es porque probablemente estén preexcitados, entonces, o tienen una vía accesoria. Y efectivamente, pues este paciente se consideró un síndrome de preexcitación, se llevó al estudio electrofisiológico, y en sala nos encontramos con esto: una obstrucción de las venas femorales bilaterales, y acordémonos que tiene un Glenn, o sea, tampoco podemos llegarle directamente por arriba al ventrículo. Entonces me fui para radiología y le dije, pues hágame un acceso suprahepático. Me dijo, no, es muy pequeña, la vena es muy chiquitica, no le podemos entrar por ahí porque es un catéter que yo tengo que meter mínimo de 7 French en un introductor, o una Gillis que más o menos 8,5, 9. Entonces me dijo, no, eso por ahí es muy peligroso. Entonces hablé con el cirujano a ver qué podíamos hacer. El cirujano me dijo, bueno, yo le hago un acceso aquí alrededor y le intento canular la ilíaca, porque la ilíaca sí debe estar permeable. Entonces así lo hicimos. Yo pude meter esta vaina por acá abajo, subí por ahí el catéter de ablación, intenté meterme por aquí arriba. Aquí está un catéter entrando a través del Glenn a ver si podía atravesar la válvula pulmonar y caer al ventrículo, y no pude. Entonces me tocó meter un catéter esofágico para tener registro auricular y meter un retroaórtico para tener estimulación ventricular. Con eso pude, digamos, buscar la vía accesoria. La encontré por aquí en este lado lateral, y en 1,9 segundos se va a la vía accesoria. Aquí se pierde la preexcitación.
digamos que la paciente se traslada a la UCI, se va a los 2 días para la casa y a los 15 días reingresa para realizar la cirugía de Fontan, ya sin el sustrato que le habíamos quitado. Esta cirugía de Fontan se decidió después porque dijeron que ponerle la válvula ahí digamos en donde se había planteado inicialmente no era viable. Y ya para las últimas diapositivas, otro grupo es el cuidado intensivo pediátrico. En general, en la UCI pediátrica en general, 19% o a 20%, uno de cada 5 niños que va a la UCI tiene trastornos del ritmo, así sean insignificantes, pero algo presentan. Y en posoperatorio de cirugía cardíaca sí es muy frecuente, hasta 1 de cada 3 o 1 de cada 4 niños que se opera el corazón tienen trastornos del ritmo. Afortunadamente la gran mayoría son taquicardias ectópicas de la unión, que son de difícil manejo médico, pero que pasan, digamos, cuando el tejido desinflama. Este es un caso muy interesante que tuvimos allá en la fundación, una niña de 7 años operada en otra institución y llegó con defectos residuales y se le hizo todo esto: una aplastia del anillo de la válvula mitral, una válvula mecánica aórtica, un cierre de parche de CIB subaórtico, un cierre de parche de CIB subpulmonar. O sea, la niña, una cirugía muy grande, sale con una fracción de eyección del 15 al 20%, muy mala. Y vemos este electrocardiograma. Cuando a mí me llamaron, pues un QT muy largo, y empezó a hacer esto. Este es un gatillo ventricular que desencadenaba esta taquicardia polimórfica, y la observamos. Esto es, la paciente se puso muy mal, como tenía un QT largo no le podemos poner amiodarona, beta-bloqueador no le voy a poner porque tenía una fracción de eyección del 15, entonces lo único que hice fue llevarla con el marcapaso en ADI, tratar de mirar a ver si se controlaba, y empezó a hacer esto: fibrilación ventricular, paro, reanimación, después entró en esta taquicardia, mejor dicho, hizo de todo. La paciente no tenía ya nada más que hacerle y nos tocó ponerla en ECMO, 5 días en ECMO, y este fue el QT. Es una paciente con un corazón muy enfermo, fue recuperando, se salvó, pero pues no todo, la enseñanza es que no todo se trata con amiodarona, hay que encontrar un poco la causa y el mecanismo de la arritmia, es lo importante. Otra cosa que nos ayuda es el estudio electrofisiológico transesofágico. Esta es una paciente de 4 años que llegó con este electrocardiograma de Cúcuta, venía remitida de Cúcuta con una fracción de eyección del 17%, un cateterismo donde estaban los valores muy malos y venían para trasplante cardíaco, ya venía para trasplante, 17% de fracción de eyección y este electro. Y nos llamaba la atención pues que esto no se ve en sinusal, no está tan claro. Entonces hay muchas cosas, le podíamos hacer un eco, con el eco mirar la auriculilla y mirar el ventrículo o el modo M, ¿sí? Lo que hicimos fue, con un estimulador de estos portátiles, le puse un catéter esofágico y le registré, y aquí se veía, por cada aurícula un ventrículo, 2 aurículas un ventrículo, 2 aurículas un ventrículo. La paciente le hice estimulación a ver si lo sacaba de la arritmia o algo. Hizo como un efecto vagal porque se abrió y pude ver claramente que se trata de una macrorreentrada. La paciente la llevamos a ablación, le quitamos el flóter, quedó con una disfunción del nodo sinusal, se le puso un marcapaso y ahorita tiene fracción de eyección del 50%, está en seguimiento. Entonces, otra cosa es los estudios electrofisiológicos no invasivos que podemos hacer en pediatría. Esto me lo voy a saltar porque ya lo vimos por la mañana. Y solamente para hablar de arritmias hereditarias y riesgo de muerte súbita, el electro es muy importante y es como la enseñanza de todo lo que hemos visto en la mañana. El electro es muy importante. Nosotros en pediatría, QT largo y repolarización precoz son lo que más vemos. Brugada es muy raro, displasias raros, catecolaminérgicas raros, pero en repolarización precoz sí hay que los azules son los patrones normales. Y esto es importante porque es muy frecuente en niños o en deportistas jóvenes tener estos patrones de repolarización precoz que son normales, no requieren absolutamente nada. Pero por el contrario, si se nos pasa uno de estos, esto sí es grave, porque estos pacientes sí requieren un seguimiento diferente. Bueno, entonces eso es importante. ¿Cuándo le ponemos nosotros un dispositivo a un niño? Porque eso es discutido. Hay grupos, por lo menos en México, les ponen a menores de 10 kilos, les ponen marcapasos endovasculares. Cuando uno empieza a retirar cables y empieza a utilizar herramientas para retirar cables, porque están infectados por cualquier otra cosa, se da cuenta que poner un dispositivo endovascular o cables endovasculares en niños para que lleguen a los 20 años con 4 o 3 cables adentro o más edad, pues digamos que nosotros tenemos como meta 20 kilos. Todos los menores de 20 kilos van a cirugía.
y mayores de 20 kilos sí los ponemos por vía endovascular. Digamos que no es por algo técnico, sino más por preservar los vasos. Esta es una paciente que tenía 7 años con un riesgo alto de muerte súbita, miocardiopatía hipertrófica, taquicardia ventricular, síncope. Entonces, digamos que 24 kilos, le podemos intentar poner un defibrilador endovascular, pero iba a ser llevada a cirugía. Entonces utilizamos estas mallas, y estas mallas nos permiten dar una defibrilación en el caso de que la paciente presente alguna taquicardia. Es otra cosa que podemos utilizar, o también se han utilizado por lo menos algunos de estos dispositivos subcutáneos. Eso es un defibrilador subcutáneo con un cable que va, digamos, por la reja costal, que es, digamos, que el mismo concepto de un subcutáneo más o menos, ¿sí? Se puede utilizar. O en niños más pequeños, enroscar el cable de alto voltaje dentro del pericardio, el pericardio, también se puede utilizar. O resincronizaciones en niños muy chiquitos, digamos que ya es más difícil. Algunos otros casos ya de cardiopatías congénitas complejas, a través de baffles, poner cables a través de esto. Bueno, y como conclusión, pues la remisión temprana entre trastornos del ritmo en edad pediátrica y pacientes con cardiopatía. Si tenemos algún niño o cardiopatías congénitas con algún trastorno de ritmo, hay que remitir de forma temprana para tratar de enfocarlos en qué es lo que necesita. De principio vamos a utilizar manejos médicos. Si ya son recurrentes o hay otras de las indicaciones que les dije, pues ya lo pasamos a ablación, que generalmente son los casos refractarios. Las arritmias y las cardiopatías congénitas es un grupo muy grande que se viene y tenemos que tener todos como sensibilidad en eso. Y el estudio electrofisiológico prequirúrgico es una herramienta que debemos utilizar un poco más en los sitios donde se operen pacientes de cirugía de congénitos, pues. Bueno, muchas gracias.